Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia ahí en Mateo 11:29. Vamos a abrir ahí, les voy a dar unos segunditos, Mateo 11:29. Y lo vamos a leer todos, hermanos, así es de que les voy a dar unos segunditos para que lo tengan. ¿Ya todos lo tienen? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Y ahí vamos a iniciar. Dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a repetirlo una vez más, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿En dónde, hermanos? En nuestras almas. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. Y yo, derivado de esto, hermano, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál piensas que puede ser, en tu opinión, el estereotipo de una persona que es manso y humilde? Ahí piénsalo. ¿Cómo definirías a una persona que es mansa y humilde? Hermano, yo hace algunos años tenía una falsa definición de una persona que es manso y humilde. En mi entender, yo pensaba que una persona que es mansa y humilde es una persona amable, es una persona sencilla, es una persona que tenía escasos recursos económicos y que tenía una vestimenta sencilla. Y quizá algunos de ustedes pensaron algo similar, hermanos. Quizá nosotros pensamos que la mansedumbre y la humildad la clasificamos como una persona débil de carácter, o que existe debilidad. Pensamos que una persona manso, una persona con mansedumbre, es una persona sumisa, una persona tímida, una persona que no le gusta sobresalir. Y pensamos que una persona humilde la caracterizamos o la etiquetamos por sus bienes materiales o por las condiciones económicas en las que vive. Así los etiquetamos. Y si nosotros, hermanos, vemos la palabra de Dios que nos dice que Jesús era manso, yo te pregunto, ¿Jesús era débil? No, ¿verdad? Jesús no era débil. Jesús tenía un carácter impresionantemente fuerte, hermanos. No tenía nada de debilidad Jesús. Y si nosotros podemos definir equivocadamente que una persona que no tiene recursos económicos es humilde, también estamos equivocados. Porque yo no sé, pero yo conozco personas que no tienen recursos económicos y son prepotentes, son ásperos en sus respuestas, a veces son groseros. Y con esto yo entendí, hermanos, que el ser manso y humilde no es una característica de cómo te ves o de apariencias, sino de una actitud
que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Hay personas con mucho dinero y son humildes. Entonces tenemos que enfocarnos nosotros. ¿Qué actitud tenemos cada uno de nosotros? Cuando llegas a tu casa, cuando llegas a tu trabajo o cuando vienes a la congregación, hermano, ¿qué actitud tenemos? ¿Somos ásperos? ¿Nos saludamos? ¿Cómo somos, hermanos? Cuando llegas a tu casa, ¿cómo llegas? ¿Con una actitud negativa? ¿Enojado? ¿O llegas con una actitud positiva? Llegas con una actitud sonriendo, hermano. Llegas con una actitud de, hola, ¿cómo estás? Aunque no lo conozcas, hermano. ¿Cómo llegamos? Esa actitud, ¿cómo la tenemos cada uno de nosotros, hermanos? Y hoy, hermanos, vamos a aprender. Si alguno de nosotros tiene una actitud negativa, no es malo, hermano. Lo malo es que nos quedemos con ella. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Y hoy vamos a aprender cómo a través de la mansedumbre y de la humildad nuestra actitud negativa puede cambiar. Y como dice la palabra, hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando nosotros tengamos una actitud de mansedumbre y de humildad, va a haber recompensa, hermanos. Se va a cumplir esta promesa en nuestras vidas. Va a haber descanso en nuestras vidas. Va a haber paz en cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Y también vamos a aprender las consecuencias de una persona que tiene orgullo, que vive en el orgullo, que vive en la soberbia y sus consecuencias de ellas. Y ese es el punto número 1, hermanos. El orgullo y la soberbia como contraste de la mansedumbre y la humildad. Se los repito, el orgullo y la soberbia como contraste de la mansedumbre y la humildad. Hermanos, el orgullo es lo opuesto a ser manso. Una persona orgullosa se siente autosuficiente, se siente que todo lo sabe, no le gusta que le digan las cosas. Un orgulloso, hermanos, no le gusta escuchar, cree que su entendimiento basta. Una persona orgullosa no sabe reconocer que se equivoca. Una persona orgullosa, hermanos, no quiere someterse a nada ni a nadie. Y déjame decirte algo, hermano. El orgullo destruye. Incluso hay personas que por orgullo pierden la vida. Hay jovencitos, jovencitas que se van de su casa por su orgullo, porque se sienten que todo lo saben. ¿Y qué sucede afuera, hermanos, en el mundo? Hay drogadicción, hay muchas cosas allá afuera, prostitución, hay muchas cosas. Y quizá, hermanos, cuando se relacionan con este tipo de personas, caen en este tipo de situaciones y pueden llegar a perder la vida. La soberbia, hermanos. La soberbia es lo opuesto a la humildad. La persona soberbia tiene una gran necesidad de admiración, de reconocimiento por los demás. Una persona soberbia, hermanos, es vanidoso, es engreído, es presumido, es altanero. Cuando se le queda bien a una persona,
¿Qué me ves? ¿Te gustó? Órale. Así son, o así éramos, hermanos. ¿Sí? Una persona soberbia no acepta que lo corrijan también. Una persona soberbia tiene sentimientos de superioridad. Y con todo esto que le estoy diciendo, hermanos, sí quiero aclarar algo, hermanos. No se trata de juzgar a nadie, sino de que entendamos que podemos estar equivocados. Una persona soberbia se enseñorea de los demás, no se sujeta a la autoridad, y menos a los mandamientos de Dios. Solo acepta lo que le conviene. En Proverbios 29, 23, hermanos, ahí apúntalo, yo te lo voy a leer. Dice la palabra: la soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y Salomón lo enfatiza en Proverbios 11:2. Apúntale, hermano. Y dice la palabra de Dios: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, hermanos. Amén, hermanos, amén. ¿Quién quiere tener sabiduría, hermanos? Amén, todos, ¿verdad? Y déjame darte un ejemplo de una persona que carece de mansedumbre y de humildad, de alguien que carece de esto. Y vamos a ejemplificar un caballo salvaje. ¿Conocen los caballos salvajes? Sí, ¿verdad? Este animal tiene grandes potenciales, tiene una belleza impresionante, pura sangre, es fuerte, es veloz. Quizá con esa velocidad él pudiera ganar todas las carreras. Y no solamente eso, hermanos, podría ser el número 1 en todo. Pero su falta de dirección, porque no se deja domar, hace que pueda dañar a otros, o que se pueda dañar él sí mismo. Esta falta de guianza, él patea, brinca, relincha, tira su jinete, y eso hace que no alcance su máximo potencial. Y así nosotros, hermanos, a veces actuamos de una manera a nuestro propio entendimiento, y ahí vamos por la vida, lastimando a los demás o lastimándonos uno mismo. Y no es porque no tengamos cualidades, hermanos, no es porque no tengamos aptitudes, es porque no nos dejamos guiar por nuestro Señor, no nos dejamos guiar por Dios, y creemos en nuestro propio entendimiento que todo lo sabemos. Creemos que somos autosuficientes, y a veces no aplicamos lo que aprendemos. Y hoy, hermano, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra en nuestras vidas, hermanos. Y déjame platicarte un testimonio de un varón que vivía en altivez, que vivía en soberbia, en orgullo, era altanero y siempre retaba a la gente. Siempre le decía: ¿qué me ves? Pero un día, hermanos, un día en una fiesta se encontró con una persona que al verlo le dijo: ¿qué me ves? Pues tú también, ¿qué me ves? Esta persona tenía un arma. Se hicieron de palabras, discutieron. Esta persona sacó el arma y lo apuntó. Lo apuntó a la cabeza.
Y este varón, en lugar de decir ya estuvo, le decía dispárale. No estaba midiendo las consecuencias. ¿Y qué creen, hermanos? Esta persona le disparó, pero no le disparó a la cara. Le dijo, no sabes con quién te metes. Y movió el arma y le disparó en la clavícula. Hoy este varón salvó la vida, aún vive, y vive en una situación tranquila con su familia. Pero ¿hasta dónde tuvo que llegar, hermano? Para que él pudiera entender que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Y así nosotros, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos enseñoreamos con nuestra esposa, hermanos? La lastimamos. ¿Cuántos no agredemos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros papás, con esa altanería, con esa situación de altivez, creyendo que todo lo tenemos controlado, creyendo que nosotros tenemos la razón? Y muchas veces cuando ya vemos todo perdido, hermanos, es cuando reaccionamos, pero ya es tarde, porque cuando no hay ese respeto dentro del matrimonio puede llegar a límites de un divorcio, o a que tu hijo o tu hija se vayan de tu casa. ¿Cuántos quieren vivir así, hermanos? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere vivir así, hermanos. Y este punto, que es el punto número 1, hermanos, lo termino con Santiago 4:6, que nos dice y nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser humildes? Amén, amén. Y ese es el segundo punto, hermanos: manso y humilde. Manso y humilde. Y vamos a repetir otra vez Mateo 11:29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Y nos dice otra vez la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta es una promesa, hermanos, y se cumple en nuestras vidas. Se cumple. Y yo te voy a dar el significado de manso: de condición benigna, suave, tranquilo, dócil. Y lo relaciona con la mansedumbre, hermanos. Y la mansedumbre es rendición en obediencia. ¿En obediencia a quién, hermanos? A Dios. Rendición en obediencia. Y ahí en Primera de Pedro, hermanos, vamos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, lo vamos a leer. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Todavía faltan algunos. ¿Ya lo tienen? Ok. Nos dice ahí la palabra: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste, ¿qué dice ahí? Sanados, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, el Señor Jesús fue el mejor ejemplo de obediencia que podemos tener. Es el máximo ejemplo que debemos nosotros adoptar, hermanos. Él fue a la cruz por ti y por mí. Él murió en la cruz. Él dio todo en la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados, hermanos. Derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y nos dice la palabra, pudiéramos ser sanos en el nombre de Jesús, hermanos.
Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Pero él tenía una fortaleza, hermanos. Una fortaleza impresionante, Jesús. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra enseñanza. Amén, hermanos. Cuando nosotros la obedecemos, nuestra vida cambia y es mejor. Cuando entendemos a la palabra de Dios y la aplicamos, hermanos, yo estoy seguro que nuestra vida cambia. La palabra, varones, ¿hay varones aquí? Amén, hermanos. Muchos varones, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ama a tu esposa. Ama a tu esposa, hermano. No importa que se levante con sus chinos, con sus calcetines que aprietan hacia afuera, o con su pijama de la familia peluche, hermano. No importa. Cuando la veas así, hermano, dile, qué hermosa estás. Te amo, hermosa. Cambiemos el switch, hermanos. Hermanas, la palabra de Dios te dice que te sujetes a tu marido. Y el sujetarse es respetarlo. Respeta a tu marido, hermano. Cuando tu marido se ponga su playera de los superhéroes, hermanos, y que tú veas, hermana, que se le levanta por su corazón tan grande, hermanas, no le digas, qué panzón te ves. Dile, mi amor, mi Superman. Háblale con amor, hermano. Creo que tus lavaderos ya se llenaron de ropa, hermanas. Háblale con amor, hermana. Dile, mi amor, mejor ponte esta. Te vas a ver mejor. Jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Jóvenes, jovencitas, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tengas larga vida. Jóvenes, ¿les quiere ir bien? ¿Quieren que les vaya bien? No los oigo. Hay que honrar a nuestros padres. Y honrar es obedecer. Si tu papá o tu mamá te mandan a las tortillas, joven, ve a las tortillas, hermano. No digas, no, mamá, es que estoy en los juegos, ¿no ves que estoy jugando? Ve, conviértete en un dash, hermano, o en un flash. Si ves las tortillas, rápido regresas. Jovencita, niña, cuando tu mami te manda a lavar los trastes, no le digas, ay, mamá, son muchos, luego los lavo. No, lávalos, hermano. Va a ser de bendición para tu vida y te va a ir bien y vas a vivir mucho. ¿Estamos bien? Amén, hermanos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, realmente nuestras vidas cambian. Cambian de tal forma que a veces ni te imaginas que las bendiciones que llegan a tu vida son impresionantes, hermanos. Y en Mateo 5:5, vamos a buscarlo, hermanos. Mateo 5:5, la palabra de Dios nos dice ahí, hermanos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén, hermanos. ¿Y qué es la tierra? ¿Qué es nuestra tierra? Nuestra tierra es nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra escuela. Hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados, como dice la palabra. ¿En dónde? En tu familia, hermano. En tu economía, en tu trabajo. Vas a ser próspero, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos. Dice aquí, bienaventurados, hermanos. Vamos a tener una doble bendición. Porque vamos a ser guiados por Dios, por el Rey de Reyes, hermanos. Amén, hermanos, amén, amén. Ahora vamos con el significado de humildad. Virtud que consiste
perdón, en el conocimiento de nuestras propias limitaciones. Es el conocimiento de nosotros mismos y también es aquello que podemos aprender de los demás. Una persona humilde, hermanos, a veces su actitud se refleja, sin que tú lo digas, hermanos. Y vamos a ir ahí en Primera de Pedro 2:23. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Primera de Pedro 2:23. Amén. Dice la palabra de Dios: quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que hace justicia, hermanos. Jesús también fue un gran ejemplo de humildad, hermanos. Aunque estaba pasando por un tremendo dolor, un tremendo sacrificio, una tremenda vergüenza, Él no los maldecía. Él decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Él sabía que tú y yo íbamos a estar aquí, hermanos. Él sabía que nosotros necesitábamos esa bendición y por eso fue a la cruz, hermano. Por eso Él pasó por un tremendo dolor, pasó vergüenzas, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, hermanos. Amén, hermanos. En Filipenses 2:3, no lo busquen, yo se los voy a leer también. Apúntenlo nada más. Dice ahí: no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a Él mismo. Hermano, quizá en algún momento alguien en tu casa te puede contestar mal, te puede agredir, te puede decir algo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu jefe, en tu trabajo, alguien pudiera contestarte mal. La palabra de Dios dice aquí: no hagas nada por contienda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? No exaltarnos, no querer vengarnos de lo que nos dijeron. Tenemos que menguar nosotros, tenemos que tener esa fortaleza para controlarnos. No pagar mal con mal. Y hemos aprendido aquí en Camino, hermano, y nos han enseñado a pasar por alto la ofensa. Que alguien te agrede, Dios te bendiga, hermano. Hay que aprender, hermanos. Tenemos que aprender esa parte. Tenemos que tener esa fortaleza que tenía Jesús. Hermanas, hermanos, cuando tu hijo, tu pequeñito, el domingo en la tarde, te diga: mami, no hice la tarea, no le digas: ay, chamaco, ¿por qué no me avisaste antes? No, dile: hijo, no te preocupes, para la próxima vez avísame con tiempo y yo te voy a ayudar. Y tu hijo va a voltear a verte y te va a decir: ah, caray, pues ¿qué le pasó? Pues porque tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, la humildad es la negación a nuestro egoísmo, a nosotros mismos. La humildad es un fruto de amor fraternal. Y por eso, hermanos, aquí en Camino hay muchos hermanos que sirven en la iglesia por amor a Dios, con mucha humildad, con amor, con entrega, porque aman a Dios y están siguiendo el ejemplo de Jesús. Amén, hermanos. Punto número 3, hermanos. Punto número 3. Me ayudan a poner
la administración, hermanos, por favor. Hay tantas cosas que podemos aprender de Jesús, hermanos. Podemos aprender de Él a orar, lo hemos aprendido aquí. Podemos aprender a escuchar su palabra. Podemos aprender a relacionarnos con los demás. Podemos aprender tantas cosas, a no separarnos de Él. Pero hoy específicamente, hermanos, Jesús nos dice en la Biblia la necesidad de aprender algo de Él, hermanos. Y es la mansedumbre y la humildad, que es tan necesaria para nuestras vidas y que es tan necesaria para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos en nuestras vidas. Amén, hermanos. Jesús, el mejor ejemplo de mansedumbre y humildad. Punto número 3. Jesús, el mejor ejemplo de mansedumbre y humildad. Jesús no era tímido, hermanos. Él predicaba en las naciones, Él predicaba, había miles de personas escuchando a Jesús. Era el foco de atención Jesús en ese tiempo. Jesús hacía milagros tan impresionantes, hermanos, que mucha gente lo seguía. Mucha gente oía de Jesús. Mucha gente iba a ver a Jesús, porque Jesús les daba paz en sus corazones, hermanos. Y a pesar de que Jesús era el centro de atención, nunca perdió la humildad, hermanos. Siempre fue humilde, a pesar de que hacía grandes milagros, ¿sí? Y que pudiera ser que alguno de nosotros hacemos algo y es que yo lo hice, ¿no? No, Jesús nunca perdió la humildad, siempre se mantuvo humilde, hermanos. Jesús, en la posición más alta, Él menguó a una posición baja, hermanos, a una posición donde pasó vergüenzas, donde pasó lo peor, hermanos, escupitajos. Pasó situaciones bien complicadas, hermanos. Pasó vergüenza en su vida. Se sometió a ella, hermanos, por causa de la desobediencia de nosotros, hermanos. Pero Él dijo, vale la pena. Vale la pena. Quizá nosotros ante sus ojos no lo merecíamos, hermanos. Pero Él nos dio la oportunidad hoy de que nosotros podamos estar aquí, hermanos. Y obedeció y llevó los pecados con Él, nuestros pecados con Él, a la cruz, para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna, hermanos. Amén. Amén. Jesús nos dio un gran ejemplo de mansedumbre y humildad, hermanos, al entregarse a sí mismo. Jesús, a pesar de todos esos latigazos que recibió, a pesar de todo lo que sufrió, lo hizo por ti y por mí, hermanos, para que nosotros tengamos la bendición en nuestras vidas, para que tengamos la bendición en todo lo que nos rodea, hermanos, en nuestras familias, en nuestra esposa, hermanos. Él se sacrificó de una manera impresionante por amor a Dios y por amor a nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Y ahí en tu lugar, hermano, cierra tus ojos.
en voz audible, hermanos. Si quieres levantar las manos, levántalas. Vamos a levantar las manos, hermanos. Bendito Padre, hoy venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor, ante tu soberanía, Padre mío, a darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque quizá estábamos equivocados, Padre mío, porque quizá veníamos haciendo las cosas mal, Padre mío. Pero hoy tú nos has hablado, Padre mío. Y yo te quiero pedir perdón, Señor. Si he vivido equivocado, Padre mío. Si he vivido en el orgullo, en la altivez. Si he pensado, Padre mío, que soy autosuficiente. Si he pensado que todo lo sé. Padre mío, perdóname, Padre mío, si no he sabido escuchar. Perdóname, Padre mío, por confiar en mi propia opinión, Padre mío. He vivido alejado de ti, Señor. He vivido en soberbia, Señor, en altivez, Padre mío. Quizá enseñoreándome de los demás, Padre mío. Abusando de mi poder, Padre mío. Perdóname, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor, con toda la humildad, Padre mío, a pedirte perdón, Señor, por esa manera de vivir, Padre mío. Lastimando a los demás, Padre mío. Lastimándome a mí mismo, Padre mío. Te pido perdón, Señor. Si he actuado mal, si he actuado conforme a mi propia voluntad, Padre mío. Perdóname, Padre mío, si he vivido alejado de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Levántame, Padre mío. Dame la oportunidad, Señor, de poder ser mejor cada día, Señor. No permitas, Padre mío, que yo llegue como aquel varón hasta los límites máximos para entender tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar, Padre mío. Ayúdame a aprender de ti, Señor, a ser manso y humilde como dice tu palabra, Señor. Ayúdame a ver que hay una mejor manera de vivir, Señor. Que hay una mejor manera de estar, Señor. Por favor, Padre mío. Ayúdame a tener esa mansedumbre y esa humildad en mi vida, Padre mío. Ayúdame, Padre mío, a corregir mis errores, Padre mío. A corregir todo aquello que me estorba para poder ser ejemplo y testimonio de que tú vives en mí, Padre mío. Hoy yo te pido perdón nuevamente, Señor, y te pido que me cambies, que me instruyas, Padre mío, que me des la oportunidad de mejorar cada día, Padre mío. Muchas gracias, Señor, te doy, Padre mío. Y yo sé, Padre mío, que con tu amor y tu fidelidad, yo sé, Padre mío, que mi vida va a cambiar, Padre mío. Yo sé, Señor, que tú harás un milagro en mi vida, Padre mío. Por eso te pido, Señor, que me des la oportunidad de seguir adelante. Muchas gracias, Señor, te doy por todo lo que me das, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.